Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta bastante fría. 7 grados es la temperatura actual, muchísima neblina como es habitual o está siendo habitual en estos últimos días. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo que proporciona el Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Cómo vendrá hoy? Bueno, la neblina, no sé si la ven, pero ya está, no se ve nada. Eso de que no te veo por la neblina es así en la Rambla de Montevideo. La máxima de hoy va a ser de 16 grados, la mínima ya la superamos 6. No se prevén lluvias, pero el cielo estará con alguna nubosidad y por momentos veremos el sol, sobre todo al mediodía. Mañana martes se irá incrementando la temperatura de forma notoria, 8 y 22 grados, las temperaturas extremas para el área metropolitana. No se prevén lluvias para mañana, pero la alta humedad se va a concretar todavía el miércoles, que sí se vienen las precipitaciones y temperaturas extremas que estarán entre 10 y 17 grados, esto es para el área metropolitana. Mucha humedad, ni qué decir, en esta jornada. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y muchos de ellos tienen que ver con esta situación climática y cómo afecta a las personas, porque a 20 días de iniciado el operativo de alerta roja para, bueno, llevar a las personas que viven en situación de calle a los refugios, el Sistema Nacional de Emergencias indicó que se asistió a 2.569 personas en todo el país, en 2.109 a través de refugios del Ministerio de Desarrollo Social y esto es 1.347 en Montevideo y 762 en el interior del país. De esto vamos a estar desarrollando un poco más porque, bueno, hubo una evaluación especial a 20 días de iniciado este operativo ante las inclemencias del tiempo. La Dirección Nacional de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, convocó al directorio de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, también a los empleados para intentar buscar una solución al cierre de la planta que se anuncia para el mes de octubre en el departamento de Rivera. Hubo un paro, también esto estará sobre la mesa en la reunión que se va a realizar en esta jornada. El miércoles el gobierno lanza el diálogo social en el auditorio del Sodre. El Ejecutivo presentó una hoja de ruta con 4 ejes centrales prioritarios, que es la protección a la infancia, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a trabajadores activos y también jubilaciones y pensiones. El miércoles entonces se lanza en el auditorio del Sodre. Vamos a hablar de números porque una encuesta reveló que colorados son más afines que los blancos para disputar la presidencia del Frente Amplio en 2029 bajo el lema de coalición republicana, pero no refleja la opinión de independientes ni de cabildantes. Así que bueno, vamos a estar indagando un poquito más sobre estos números. Del ámbito internacional, bueno, Estados Unidos ahora es el foco porque abre varios frentes. Donald Trump anunció que este fin de semana aranceles de 30% con México y también con la Unión Europea. Donald Trump remitió cartas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde explica la posición de Washington. Y hoy Trump recibe al secretario general de la OTAN para hablar sobre las situaciones de guerra que hay en estos momentos, sobre todo con el frente Ucrania-Moscú. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de la ciudad, pero desde la mirada del defensor del vecino, porque se está presentando en estas horas a la Junta Departamental el primer informe, el primer año de informe de la Junta de Vecinos y Vecinas de Montevideo, con algunos datos que son bien llamativos respecto a las denuncias que se recibieron, pero también a una visión demográfica de Montevideo y cómo llegan los servicios a zonas que ya no tienen tanta gente y otras que se han poblado. Daniel Arbulo, sociólogo y defensor del vecino, va a estar con nosotros 8:30 aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación.
con cuidado hay que manejar hoy porque ven que la visibilidad es mínima a esta hora en Montevideo. Algunos de los cortes programados: Miguel Cané entre Juan José Arteaga y Millán. El corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de saneamiento que se van a extender hasta mañana inclusive. Vicente Llanes Pinzón entre Carlos María Ramírez y Ruperto Pérez Martínez, el corte será hasta las 6 de la tarde. Y José Luis Vado entre 14 de julio y Eduardo Maquichen, el corte será hasta el 22 de julio por trabajos de saneamiento. El Sistema Nacional de Emergencias dio a conocer el último reporte realizado por las personas en situación de calle. Esto indica que para la noche del sábado 2, en el marco de este operativo por alerta roja, que ya, como dijimos, lleva 20 días, indica que se asistió a 2.569 personas en todo el país, 2.109 en refugios del Ministerio de Desarrollo Social, 1.347 personas en Montevideo, 762 en el interior del país. Y se llevaron a los centros de evacuación 460 personas, 365 en Montevideo y 95 en el interior, como refleja esta placa que estamos mirando. En la jornada del sábado, la policía trasladó a 199 personas a centros de evacuación en el ámbito nacional, todos ellos voluntarios. En cuanto a la atención sanitaria, se asistió a 14 personas y se trasladaron a 4 centros de salud. Además de ajustar el dispositivo desplegado en el territorio, realizar el primer balance de los 20 días del operativo, los equipos técnicos continúan con el proceso de derivación de personas alojadas en los centros de evacuación hacia los sistemas de protección del Ministerio de Desarrollo Social, lo cual se cumple en función del perfilamiento realizado. El Ministerio de Trabajo convocó a la directiva de CONAPROL y también a la directiva de la Asociación de Obreros y Empleados de la CONAPROLE, AOEC, para reunirse a las 12 de la tarde para evaluar la situación respecto al anuncio de cierre de la planta de CONAPROLE en el departamento de Rivera. Ante el anuncio de CONAPROLE del cierre de la planta 14 en Rivera, la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE definió un paro nacional el viernes 11 de julio, ya que la decisión de la empresa significaría la pérdida de empleo para más de 20 personas. En este marco, la Dirección Nacional de Trabajo citó a las partes a una reunión a las 14 horas de este lunes. Si bien la empresa ofreció que los trabajadores fueran incorporados a una planta en Montevideo, el sindicato lo rechaza por considerar que sería perjudicial para sus familias y para el departamento de Rivera, que es el que tiene mayores índices de informalidad laboral. A raíz del conflicto, el sindicato dispuso trabajo a reglamento hasta este domingo, afectando la recepción de leche de los productores. Esto, sumado al feriado del 18 de julio, podría agravar la escasez de leche en el mercado. Si bien algunos tamberos denunciaron haber tenido que desechar parte de su producción durante los últimos días dados los atrasos en la recolección, el sindicato emitió un comunicado negando estas acusaciones. AOEC anunció que, además del paro, convocará a una asamblea general y a movilizaciones si no se llega a un acuerdo. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado presentó sus prioridades de cara al presupuesto quinquenal. Su presidente, José Lorenzo López, manifestó que temen que el Poder Ejecutivo establezca pautas similares a las dispuestas para el sector privado, por entender además que no asegura mantener el salario real para todos los trabajadores. Tenemos varias cosas para plantear, pero fundamentalmente los temas centrales que se van a poner en discusión tienen que ver con el desarrollo estratégico nacional, el salario de los trabajadores del sector público, las condiciones de trabajo y el ingreso de personal en las diferentes áreas de las ramas de actividad del sector público. Lo que pretendemos, primero que nada, es que no haya pérdida del salario real. Y en segunda instancia, lo que también estamos planteando es que los salarios acompañen el crecimiento de la economía y sobre todo que se priorice a los salarios más sumergidos. En este sentido estamos preocupados porque los lineamientos que se han definido para la actividad privada
no aseguran el mantenimiento del salario real para la totalidad de los trabajadores. Entendemos que las pautas salariales en el sector público no van a ser muy diferentes a las del sector privado. En relación a la próxima instancia de conciliación para tratar el nuevo régimen de licencias médicas, que tendrá lugar el 21 de julio, López reiteró el objetivo de que la nueva normativa quede sin efecto. Nosotros, por supuesto, que nuestra aspiración de máxima sigue siendo derogar la ley que hoy está en suspenso. Probablemente del Poder Ejecutivo nos planteen otra cosa y bueno, iremos con la cabeza abierta a negociar las mejores condiciones para los trabajadores del sector público. Y sobre este último tema habló el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, dijo que van a citar al Consejo Nacional de Colectivo del Sector Público para dar continuidad a la conciliación sobre el régimen de certificaciones médicas. El gobierno tiene previsto convocar al Consejo Superior de la Negociación Colectiva en el sector público para el 23 de julio. Para el 23 de julio tenemos previsto que llegará la, convocatoria oficial. Lo que yo hago ahora es nada más que adelantar la noticia. Y para el 21, unos días antes, exigirá una segunda convocatoria para dar continuidad al tratamiento de la reclamación, de la conciliación, diríamos, de la conciliación a la que nos comprometimos como gobierno y como movimiento sindical ustedes ante la OIT, de darle curso entonces a la conciliación por el tema del régimen vigente, hoy suspendido a través del acuerdo celebrado y de un decreto sobre licencias médicas y certificación. El gobierno anunció que el miércoles realizará el lanzamiento del diálogo social y lo hará en el auditorio del SODE. El Poder Ejecutivo ya presentó la hoja de ruta que establece como punto central 4 ejes prioritarios: la protección a la infancia, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la protección a trabajadores activos y las jubilaciones y pensiones. Según publicó La Diaria, el próximo martes 22 se realizará la primera reunión de la Comisión Ejecutiva, es decir, el ámbito en el que las partes buscarán un posible acuerdo para la reforma del sistema previsional. En ese primer encuentro únicamente se definirá el cronograma de trabajo. El jueves 31 de julio se llevará adelante el seminario inaugural del diálogo sobre seguridad social. El gobierno pretende organizar múltiples instancias de carácter académico para debatir sobre los desafíos del sistema previsional. Según el cronograma, noviembre es la fecha límite para que la Comisión Ejecutiva recopile los insumos y comience la negociación hacia los acuerdos de reforma. El 30 de abril de 2026 es el plazo máximo para la elaboración de un documento que contenga propuestas para el Poder Ejecutivo. En principio, con ese documento, el Gobierno elaborará uno o varios proyectos de ley. La Dirección General Impositiva lanzó una campaña para que los contribuyentes de IRPF y de IAF puedan completar el formulario de declaración jurada sobre los impuestos en línea a través de los canales que ofrece la DGI. Para agendarse en línea, preste atención, los números van a estar por WhatsApp al 098-134-400 o llamando en el horario de 9:30 a 15:30 al 151 desde Montevideo o 2151 desde el interior del país. Hacer la declaración jurada de IRPF e IAS es tan rápido que se explica en menos de los 30 segundos que dura esta publicidad. Ingresas a gu.uis/DGI. Tus datos están precargados. Chequeas, confirmas y listo. Las personas contribuyentes del impuesto sobre las rentas a las personas físicas, IRPF, tanto trabajadores dependientes como independientes, pueden realizar su declaración jurada con la información precargada de su actividad del año 2024 a través de la aplicación o en el portal web de la DGI mediante la identidad digital. Los trabajadores independientes, además de verificar los pagos y retenciones por su actividad, deberán completar los ingresos. Los jubilados y pensionistas contribuyentes del impuesto de asistencia a la seguridad social IAS que presenten declaración jurada dispondrán de un formulario en la página de la DGI con todos los ingresos por pasividades y pensiones, así como las retenciones de las diferentes instituciones previsionales. Estos datos no se pueden modificar, solo se podrán agregar los créditos por alquiler.
Dos asaltos en modalidad piraña terminaron con la muerte de 2 personas. Un intento de asalto en modo rapiña dejó como saldo un fallecido y 2 heridos en la noche de este domingo en Malvin Norte. Las personas lesionadas tenían 14 años y el fallecido, según se informó, también sería menor de edad. Los 3 jóvenes intentaron asaltar a un policía frente a un complejo de viviendas en Hipólito Yrigoyen e Iguá, cuando el efectivo policial vestido de civil estaba en un auto junto a su hijo. Según informó Subrayado, la gente se identificó y al repeler el ataque abatió a uno de los asaltantes. La otra víctima mortal es un sargento de 35 años que integraba la unidad de negociaciones de la Republicana. Según relató un testigo, fue abordado por 6 delincuentes que llegaron al lugar en 3 motos para robarle su motocicleta de alta cilindrada en la zona del Molino de Pérez en Punta Gorda. El ministro del Interior, Carlos Negro, publicó en sus redes sociales: con profundo dolor, lamentamos la muerte de uno de nuestros funcionarios de la Guardia Republicana. El crimen no quedará impune. El Ministerio y la Policía Nacional acompañamos a su familia y compañeros en estas angustiantes horas. Pese a esto, desde el sindicato de la Guardia Republicana criticaron al jerarca por la falta de apoyo y reclamaron ser recibidos. Al finalizar en esta jornada la Feria Judicial Menor, que se cumple este miércoles 15, se van a reactivar varias causas de relevancia, como la vinculada al caso Marcet, también la destrucción de documentos públicos por parte del ex asesor presidencial Roberto Lafluf, denunciada en su momento por la ex vicecanciller Carolina H. H será la primera persona en ser citada a declarar por el fiscal Alejandro Machado y posteriormente lo será el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou. H había declarado en la causa abierta por la Fiscalía de Delitos Complejos el 1 de noviembre de 2023, revelando que el ex canciller Francisco Bustillo le había pedido que perdiera el celular para evitar que la justicia accediera a los chats sobre Marcet que había intercambiado con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. Esas comunicaciones evidenciaron que Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ocultaron información durante la interpelación parlamentaria en agosto de 2022 por la entrega del pasaporte a Marcet mientras estaba preso en Dubái, cuando afirmaron que no sabían que se trataba de un narco pesado y peligroso. En este sentido, H reveló que Lafluf la convocó el 22 de noviembre de 2022 a una reunión junto con Maciel en Torre Ejecutiva, a la cual Lacalle Pou dijo que pasó a saludar, para pedirle que borre los chats y que Maciel ya lo había hecho. La ex vicecanciller contestó que no y que además los había protocolizado por escribano y entregado en Cancillería, pero Lafluf le informó que había roto ese material, por lo que H protocolizó nuevamente los chats. Si bien la denuncia iniciada de oficio luego de la interpelación fue archivada el año pasado, ante la falta de elementos que confirman un delito, el fiscal Alejandro Machado sentenció que Bustillo y Heber mintieron al Parlamento porque sabían quién era Marcet. La causa que se retoma este lunes es sobre la rotura del documento, que como nuevo elemento tiene el informe recibido en junio por las nuevas autoridades de Cancillería sobre lo actuado por la anterior administración sobre este tema. Con la asunción el sábado de la alcaldesa del municipio F aquí en Montevideo, Matilde Palermo, y otras autoridades del mismo rango en distintos puntos del país, terminó el cambio de titulares resultante del proceso electoral que culminó con las departamentales del 11 de mayo. Entre el jueves 10 y ayer, 1.288 personas iniciaron sus gestiones, 19 de ellas al frente de las intendencias, una sola de las cuales es mujer, la maragata Ana Ventaverri, 589 en sus bancas, en las juntas departamentales, 136 como alcaldesas municipales y 544 como concejales municipales. Y Matilde Palermo, que recuperó el municipio F para el Frente Amplio después de un periodo de gobierno blanco, destacó que el territorio que representa es el que tiene mayor cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas, destacando la importancia que tiene para la zona el fomento de la cultura y el bienestar animal. Nosotros en este municipio tenemos necesidades básicas insatisfechas, somos el municipio con mayores necesidades básicas insatisfechas, más de un 20%. Y bueno, y sacar esto adelante, si bien es muy importante lo económico sin duda, pero también tenemos que darle, lo que decía hoy, un toque al alma, ¿no? Y pienso que en eso la cultura nos puede ayudar y puede que tengamos más felicidad y más alegría como para salir adelante y que cada uno de nosotros nos apoyemos para que estos problemas como de desnutrición infantil no estén, como que tanto violencia que también tenemos no estén.
La alcaldesa planteó la importancia de cuidar el bienestar animal y cómo este repercute en la salud de la población en general. Además, señaló que fomentará la creación de huertas en el territorio. Nosotros tenemos un servicio veterinario móvil donde todas las semanas estamos en distintas partes del barrio. La semana pasada se estuvo en la zona de Santa Teresa, Las Cavas, se atendieron más de 50 animales y se castran todas las semanas otro tanto de animales. Nosotros tenemos muchos animales sueltos, muchos animales con sarna, muchos animales con parásitos y eso a veces no lo tenemos en cuenta, pero aparte del animal mismo, incide en la salud de los niños, en la salud de los animales. Hace poco en Barros Blancos los estudiantes vieron la cantidad de parásitos que hay en niños y eso porque bueno, los animales no están bien tratados y bueno, somos uno. Se está conformando un equipo para que también haya una autonomía alimentaria, que para mí es importantísimo que cada uno de nosotros planteemos y no tengamos que pasar por las necesidades cuando tenemos tierras tan productivas como son las de este municipio, ¿no? Y el intendente de Montevideo, Mario Vergara, quien estuvo presente en la quinta de José Valle y Ordóñez, dijo que el sistema político ha fallado en transmitir a la población la importancia del tercer nivel de gobierno, que es el primero que tiene contacto con la población. Qué bueno que estamos acá, qué bueno que estamos instalando las autoridades de un municipio, porque creo que juntos tenemos que valorar que esta es una instancia de instalación democrática, que es una instancia de instalación de un ámbito de gobierno, que a veces nos cuesta transmitir su relevancia, su importancia, y siento que el sistema político tiene una debilidad, un déficit, que es que no hemos sido capaces de transmitir la relevancia y la importancia de este tercer nivel de gobierno, que realiza tanta cosa, pero que sobre todo, más que tercer nivel, es el primer nivel de cercanía con la gente. Creo que aquí en el municipio F es un claro ejemplo de cómo esto no le pertenece a una persona, no le pertenece a un partido, no le pertenece a un sector, sino que le pertenece a la gente. La alternancia en el municipio trasunta democracia, porque es lo que la gente elige. La capacidad de trabajar juntos en aras de la resolución de los problemas de la gente es lo que caracteriza y debe siempre caracterizar a la política en Uruguay. Es la buena política. Y Vergara también participó de la asunción de la alcaldesa del municipio CH, Mercedes Antía, quien se refirió a que su territorio se sintió aislado en la administración de COSE y de Mauricio Zunino y que en base a las conversaciones que ha mantenido con el ahora intendente Mario Vergara tiene mejores expectativas para el próximo quinquenio. Esperemos que en este nuevo gobierno funcione bien y realmente la descentralización. Nos quedamos con gusto a poco en el gobierno pasado, liderado por Carolina Cose. Nos sentimos bastante apartados y un poco solos, pero bueno, con lo poco que he hablado con el nuevo intendente, pinta para bien, así que esperemos que haya mucho diálogo. Obviamente la limpieza es algo importantísimo para nosotros, vamos a trabajar mucho con la división limpieza. Desde el municipio vamos a asumir tareas que no nos corresponden para poder tener finalmente un municipio limpio. Todo eso lo vamos a empezar a encarar en 2026 con un nuevo presupuesto y después la otra prioridad que no todo el mundo habla es el arbolado público. Montevideo tiene un atraso muy grande en todos sus municipios en cuanto a las podas y al arreglo de veredas por las raíces que las levantan. Bueno, para nosotros va a ser una prioridad, es algo que no es visible, que no se ve mucho, pero que lo siente cada vecino en su casa, que es una molestia para ellos y lo sentimos todos cuando caminamos en la calle, el tema de las veredas. Obviamente, al ser el municipio más denso, creemos que lo mejor son contenedores bajo tierra, porque está obviamente el barrio más denso de todo el país lo tenemos nosotros y es Pocitos. Punta Carretas, Pocitos, somos el municipio más denso del país, son más de 13.000 personas por kilómetro cuadrado. Y el edil nacionalista Nicolás Botana coincidió con Antía respecto a la expectativa de un mejor relacionamiento con la oposición con el oficialismo a nivel departamental durante esta administración. Además, destacó el rol de la oposición departamental a la hora de vigilar al oficialismo en temas macro de la ciudad, como el presupuesto y también el transporte público. A todos nos parece lo mismo, a los integrantes de la oposición departamental, que este oficialismo, que el gobierno de Mario Vergara viene con otra
otra mirada con respecto a lo que es el diálogo con la oposición. Ahora, ¿qué es lo que pase después? Bueno, los hechos lo tienen que demostrar. Yo no puedo hablar por la oposición, pero sí creo que como integrante de la oposición y por el mandato que los votos, que la soberanía nos dio en la pasada elección, nosotros tenemos el deber de estar vigilantes y de vigilar algunos temas macro que tienen que ver con la estabilidad del presupuesto de la Intendencia, temas vinculados al transporte público como grandes temas de la ciudad. Después hay otros matices, otros grises, temas más pequeños donde la impronta personal de cada uno es importante, pero ahí hay temas de prolijidad administrativa que nosotros por mandato popular tenemos que estar constantemente vigilando. Trabajo por los derechos de las personas con discapacidad, así que ahí voy a hacer un foco a los 5 años, porque es el tema que vengo trabajando y el que me apasiona. Y bueno, acá en la ciudad hay mucho para discutir con respecto a la accesibilidad al transporte, de las veredas, accesibilidad física, otras cuestiones, así que voy a estar poniendo un foco ahí. Y ya hay algunos números que se manejan respecto a lo que puede llegar a pasar en 2029. El diario El Observador, con la unidad de métodos y datos de la UDELAR, reveló que 43,6% de la población considera que blancos y colorados deben competir juntos en 2029 bajo el lema Coalición Republicana. El porcentaje aumenta a casi 70% entre quienes votan a blancos y colorados, pero no refleja la opinión de cabildantes ni tampoco de independientes. Sin importar el voto previo o la orientación ideológica, 43,6% de la población cree que los partidos que integraron la coalición republicana para competir en mayo en Salto, Montevideo y Canelones deben presentarse en 2029 bajo ese lema. Por el contrario, 29,2% contestó que no y 26,2% que no sabía. El restante 1% no respondió. De acuerdo con el trabajo, si se tiene en cuenta lo que las personas votaron en la primera vuelta de octubre de 2024, un 69,6% de los que optaron por los partidos Nacional y Colorado piensa que la coalición es el camino correcto, 12,5% que no, y 17,3% dijo no tener posición tomada. Por otro lado, en filas blancas hay algo menos de convicción sobre el tema que en tiendas coloradas. 68,4% de los que votaron por Álvaro Delgado apoyan la unificación, 12,4% no y 18,6% no supo qué opinar, mientras que 72,4% de los que sufragaron por Andrés Ojeda avalan a la coalición como lema, 12,9% no y 14,1% aún no lo tienen claro. Los datos contrastan con lo declarado por quienes votaron al Frente Amplio. 19,9% piensa que la coalición blanca y colorada debe concretarse, 49% que no, y 30% dijo no saber. Otros datos señalan que a medida que avanza la edad crece el porcentaje de personas afines a que la coalición compita como lema, pero en ningún momento se menciona qué piensan sobre el tema los votantes del Partido Independiente, ni tampoco de Cabildo Abierto que integraron la coalición republicana en mayo y fueron pieza clave para el triunfo multicolor en 2019. Desde este sábado rigen los nuevos precios del transporte urbano de Montevideo, pasando a costar con la tarjeta STM el de 1 hora 50 pesos y 61 si pagan efectivo. La Intendencia de Montevideo comunicó que a la hora 0 del sábado 12 de julio entraron en vigencia los nuevos valores del boleto en Montevideo. El ajuste de tarifa fue acordado entre la administración saliente de Mauricio Zunino y la entrante de Mario Vergara en atención a la evolución de la paramétrica por la cual se fija el precio. Se decidió conservar la diferenciación de tarifas entre el pago en forma electrónica tanto en modalidad prepaga como pospago y el pago en efectivo, como así también la devolución de 2 pesos por boleto para aquellas personas que realizan al menos 40 viajes por mes. Los nuevos valores son de 50 pesos para viajes de 1 hora con tarjeta STM y 61 pesos en caso de abonar con efectivo. El boleto de 2 horas cuesta ahora 75 pesos en modalidad electrónica y 92 en la tradicional, mientras que las categorías jubilados A y B pasaron a costar 12 y 21 pesos con tarjeta y 15 y 24 pesos sin, y las de estudiantes A y B 27,50 y 38,50 pesos. El boleto céntrico pasó a costar 36 pesos con tarjeta y 46 con efectivo, mientras que para el zonal los valores son de 25 y 32 respectivamente. Viajar en líneas diferenciales cuesta desde el sábado 75 pesos con STM o 92 con efectivo, mientras que el boleto metropolitano subió a 78 pesos. La Cámara de Diputados está trabajando en el proyecto de ley que regula la eutanasia, un texto que será tratado el próximo 5 de agosto tras un acuerdo en la Cámara. El proyecto define las condiciones y el procedimiento para que las personas ejerzan el derecho a terminar con el sufrimiento mediante una muerte acompañada, así lo explicó el diputado Federico Preve del Frente Amplio.
Las condiciones, las enfermedades irreversibles, incurables, el sufrimiento insoportable y que eso cause un deterioro progresivo de la calidad de vida, una serie de procedimientos con una primera opinión, una segunda opinión y es un sistema de garantías. En el caso de que haya algún grado de disenso, ahora estamos viendo la posibilidad de una junta médica que sea quien de alguna forma sintetice si se acepta o se rechaza la solicitud en caso de que haya algún grado de matiz o de diferencia entre las dos opiniones médicas, porque una tercera opinión, recién lo hablábamos con Raúl, ¿no? La tercera opinión cuando hay un grado de disenso entre la primera y la segunda de un profesional es bastante fuerte, como nosotros como médicos poder, digamos, generar una síntesis cuando hay dos médicos que tienen matices. Bueno, hacer una junta médica parece un poco más razonable, siempre con plazos determinados, porque lo que no nos puede sacar de eje es que estamos regulando un derecho de una persona que está sufriendo, por lo tanto no se puede burocratizar el tema y por eso es que, como sucede en España o como sucedió mucho tiempo en Canadá, se puso una comisión de revisión anterior y hay gente que fallece esperando que esa comisión revise el caso. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con el defensor de vecinos y vecinas de Montevideo, Daniel Arbulo, en los estudios de TV Ciudad. Ya venimos. En este segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al defensor de vecinas y vecinos de Montevideo, sociólogo Daniel Arbulo. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, ya ha pasado un año y ahora tenés entre manos el primer informe de la Defensoría que, bueno, se ha presentado un resumen en la Junta Departamental. Todavía no es público. No es público, es público la síntesis que fue la que presentamos el viernes al presidente de la Junta. Estamos esperando a que nos convoquen. El decreto lo que transmite es que hay una obligación de brindar un informe al cuerpo de la Junta y estamos afinando los últimos detalles, pero hay conclusiones bastante interesantes de este año de trabajo. ¿Cuáles podría señalar las conclusiones más importantes? En un informe que vi que estaba presentado como en dos líneas de trabajo, una que tiene que ver con mejoras de servicios departamentales y municipales y la promoción de derechos humanos. Pero si tuvieras que destacar, ¿qué es lo más revelador, digamos, que surge? Dos aspectos importantes. Lo primero es que en términos de reclamos o asuntos que llegan a la Defensoría, casi la mitad tiene que ver con convivencia. Y eso es un llamado de atención en muchísimos de nuestros barrios. Tiene que ver con la convivencia entre vecinos y vecinas, tiene que ver con algunos desfasajes generacionales por la puja del espacio público, y esto tiene que ver, por ejemplo, con horarios, ruidos molestos y demás. Tiene que ver con una forma poco simpática de recibir los montevideanos y montevideanas a la migración, que es muy importante. Y además tiene esto de la convivencia también un papel de la Intendencia y de los municipios que empieza a jugar de manera importante cuando se toman algunas decisiones que por más que estén en la norma, no necesariamente contribuyen a la convivencia. Y hay algunas sanciones a centros culturales, espacios deportivos y demás, nos parece que tiene que llamarnos la atención. Esa es como la primera conclusión importante. La segunda conclusión es que lo presentamos como un capítulo que se va a estar afinando en estos días, tiene que ver con los cambios demográficos en Montevideo y la preocupación social más importante que hay respecto a las personas sin hogar. Montevideo disminuye la cantidad de personas en 23.000 personas, sin embargo incrementa la cantidad intercensal, 2011-2023. Exacto, disminuye 23.000 personas. Sin embargo, ha incrementado en decenas de miles las nuevas viviendas. La consecuencia natural de esto debiera de ser que tuviéramos menos viviendas vacías o menos gente sin hogar. Sin embargo, sigue incrementándose la cantidad de personas sin hogar. Nosotros en esto hicimos dos planteos a la Junta Departamental, uno el año pasado con un informe de la Facultad de Arquitectura que advierte algo que es muy importante. En el 2030, de no mediar un cambio sustancial de políticas públicas, vamos a tener 10.000 personas sin hogar. Y esto es muy preocupante. Lo trasladamos el año pasado a la Junta y este año en el informe también avanzamos sobre esto y sobre la necesidad de generar una política de impulso o de fomento a los derechos en el territorio. Y esto tiene que ver con
sí los problemas del hogar, pero también con otros problemas que tienen que ver con salud, con educación, con trabajo. Ahí hay un fuerte énfasis que estamos haciendo de la Defensoría en esto de dos componentes. Lo que vos decías, mejora de servicios de la política pública, pero también ser una defensoría de defensa de los derechos en el territorio. Claro, van yendo por parte. La convivencia es un tema que se ha repetido en los informes previos de otros defensores. Acá capaz que, y te pregunto, el componente capaz que relativamente novedoso, aunque se ha visto en los últimos años, tiene que ver con la migración, ¿no? ¿O han aparecido nuevas formas, digamos? Bueno, el vínculo que tenemos con los migrantes en nuestros barrios es un vínculo, por decirlo de una manera simpática, complejo. Sobre todo en la zona central de Montevideo, ¿no? Ahora, la migración está en la zona central y hay un corrimiento también hacia los municipios de la periferia. En el G, por ejemplo, hay un asentamiento bastante importante de origen dominicano. Hay en el A también colectivos de personas migrantes. Y hay una cuestión que me parece importante, hay una ocupación del espacio público que es muy interesante y que debiera de convivir mejor, porque tenemos distintos deportes y debiéramos de convivir mejor, porque tenemos distintas culturas y debiéramos de convivir mejor. A ver, Montevideo, la historia, Montevideo es Villa Española, es Villa Italia, es Nuevo París, es Belvedere, es Villa Cosmópolis, eso es el Cerro en estricto rigor. Sin embargo, la forma en que nosotros recibimos a los migrantes, mayoritariamente centroamericanos, es una idea que da la impresión que fuéramos un país que nunca haya recibido migración. Nosotros somos un país de migrantes, claro. Y muchas veces el reclamo tiene que ver precisamente con el espacio público, y ahí hay una cuestión de convivencia. ¿Y ahí dónde llega el reclamo? ¿Le llega a la Defensoría? ¿Le llega a la Intendencia? ¿Dónde se produce ese reclamo? A nosotros nos llega directamente en dos áreas. Lamentablemente nos llegan muchos reclamos de vecinos y vecinas molestos por la forma del uso del espacio público de los migrantes, y eso es complejo. Por suerte también nosotros participamos del Nodo Migrante, también nos han venido llegando en los últimos meses muchísimos reclamos de migrantes que se asumen como vecinos, que son vecinos y vecinas y que exigen del resto de los montevideanos una forma más tolerante de convivencia. ¿Y cómo se resuelve eso? Ahí nosotros tenemos un programa bastante interesante de mediación comunitaria. En el municipio B tenemos un convenio con el municipio B y trabajamos muchísimo en esto. Nos parece que esto de pensar la mediación como una forma de solución de los problemas y no el papel del Estado como algo punitivo. Se incumple con tal horario y sanciono exclusivamente, o se incumple con los niveles, los decibeles que están exigidos y ahí sanciono, sino que hay que trabajar en términos de convivencia, en términos de conocer la forma de vida que hay en cada barrio, asumir los horarios, asumir los espacios públicos, no como algo que queda estancado en su inauguración, sino que tiene que ver con la vida cotidiana, digamos. Claro, y te quería preguntar sobre el otro aspecto que tiene que ver con este estudio demográfico que indica que hay una caída en la población de Montevideo, que revela en qué municipio cayó y cómo eso cambia el mapa de Montevideo si la Intendencia o el Estado está respondiendo a eso. Bueno, esto es interesante. Montevideo disminuye la cantidad de población, de 23.000 personas menos entre un censo y otro. 15.000. ¿No parece relevante eso igual? O te pregunto, vos ya como sociólogo. Bueno, no parece relevante en números de Montevideo. Sin embargo, en números de país es un número muy importante. De hecho, si no hubiera habido migración, este número sería mucho mayor en Montevideo. Ahora, de estas 23.000 personas, el municipio de tiene una pérdida de 15.000 personas. Los otros municipios ganan algunos, el CH y el B. Ahora, hay una tensión ahí fuerte con el desarrollo de viviendas. Nosotros incrementamos la cantidad de viviendas, sin embargo, seguimos teniendo personas sin hogar. Y ahí hay un desfasaje en términos de lo que es la política pública y la población. Y incrementamos la vivienda en zonas centrales, no en todos lados. Exacto. Eso ahí hay un roce o una falta de visión también desde el Estado. Ahí yo creo que hay alguna cuestión que tiene que ver más con la promoción, y en estricto rigor no hay necesariamente una promoción de vivienda, hay una promoción de construcción. De hecho, si uno mirara, por ejemplo, en la Ciudad Vieja hay tantas nuevas cooperativas como nuevas viviendas promovidas.
si uno tuviera que apostar, las cooperativas están ocupadas al 100% y las viviendas promovidas no necesariamente están ocupadas, y en general ahí hay algunos procesos que en otras ciudades se han complejizado mucho, terminan siendo viviendas vacías exclusivamente para el turismo y no necesariamente vinculadas con el desarrollo territorial. Ahora, lo que nosotros llamamos la atención es que el proceso de transformaciones demográficas en Montevideo debiera de ser acompañado por un proceso de cambio de propuesta de políticas públicas. De hecho, hay escuelas que están sobrepobladas y escuelas que están con menor cantidad de niños y niñas. Debiéramos de pensar también que estos cambios demográficos van a incidir necesariamente en las políticas del transporte, claro, por ejemplo. Pero claro, justo en el transporte mencionás y tiene que ver sí con Montevideo, ¿no? No tanto la política de viviendas o de escuelas, ¿no? ¿Qué puede hacer la Intendencia para eso? ¿Ya podría hacer algunos cambios en esto que estás señalando? Sí, nosotros coordinamos mucho y somos, es una de las alianzas principales, la Coordinadora de Usuarios del Transporte Público. Ellos han trasladado cotidianamente a través de la Defensoría y de los espacios de participación que tiene con la Intendencia, esto de repensar también las líneas y repensar la forma en que vamos de un punto A a un punto B. Ahí hay que pensar alguna cuestión. De hecho, es muy probable que si alguien se pone a pensar algunas líneas, son las históricas. Hacen el recorrido histórico y probablemente es cierto que las grandes... troncales. Los grandes troncales siguen existiendo, pero en algunas zonas el traslado de las personas ha ido de un barrio a otro y sería muy importante esto. De hecho, la Coordinadora de Usuarios tiene un análisis muy interesante y seguimiento bastante cotidiano de la venta de boletos y cómo funciona cada una de las líneas del transporte. Esto es público en la web de la Intendencia. Y lo que hace la coordinadora es analizar, bueno, efectivamente la línea que en la zona del municipio A la cambiamos por un local. Efectivamente eso repercutió positivamente en las personas y por tanto hay más boletos. Bueno, en algunos casos hay un problema ahí. Te quería preguntar también cómo es el vínculo con, de vuelta, la Intendencia de Montevideo, ahora que asumió el intendente Mario Vergara, pero también con la Junta Departamental, porque en el comienzo del informe o de esta síntesis decís que es necesaria una mayor autonomía. ¿Qué está impidiendo, digamos, esa falta de autonomía? Bueno, naturalmente hay históricamente una tensión entre la Defensoría y el resto de la gestión pública departamental. Es una institución que en general asume ese papel de tensionar y de cuestionar permanentemente. Ahí lo que estamos teniendo es un problema de autonomía e independencia a la hora operativa de tomar decisiones. Y esto es como la Defensoría sigue siendo de alguna manera una institución adolescente que toma decisiones, pero que en realidad tiene que pedir permiso para llevar adelante determinadas contrataciones. Nosotros estamos cuestionando nuestro propio local, creemos que hay que avanzar mucho para que la Defensoría esté en un espacio accesible. El local de la Defensoría no es accesible y eso para nosotros tiene una escalera una escalera terrible el local histórico, el nuevo local, una persona en silla de ruedas no llega, tenemos que pedir permiso a la Junta Departamental para atender a una persona en silla de ruedas, eso para nosotros es muy complicado y estamos trasladándole a la Junta la necesidad de repensar, sin que esto implique un mayor gasto, la necesidad de repensar cómo la Defensoría toma sus propias decisiones, incluso con tensiones que tienen que ver con el cuestionamiento hacia el propio decreto que creó la Defensoría. Las instituciones de promoción de derechos, naturalmente, tienen que tener autonomía. ¿Para qué? Para la contratación de equipos técnicos que puedan evaluar, por ejemplo, una política pública. Nosotros ahora enviamos a la Intendencia una recomendación vinculada con el Consejo de Niños y Niñas, por ejemplo, con una mirada bastante crítica en algunas formas. Bueno, debiéramos de tener la capacidad... ¿Crítica por qué? ¿Porque no se convoca? Crítica porque en realidad no hay una rendición de cuenta de lo que pasó en el Consejo. Y lo que nosotros le trasladamos a la Intendencia es la necesidad de, si se generan espacios de participación, tiene que haber rendición de cuenta, naturalmente. Ahora, la Defensoría debiera de tener capacidad de sin pedir permiso, y en el marco de su presupuesto, decir, bueno, para esto puedo hacer un acuerdo con tal espacio que me genere conocimiento. Lo mismo que hicimos con el área de demografía de ciencias sociales.
nos tiene que interesar los cambios demográficos y poblacionales para criticar sí las políticas públicas. La Defensoría tiene históricamente un trabajo sobre contaminación acústica. Si nosotros necesitáramos profundizar respecto a eso, debiéramos de tener una autonomía, una independencia que esto implica en sus propios tiempos. Para la Defensoría es importante tener un informe en septiembre, no tiene que pedir permiso para que el informe esté en septiembre, digamos. ¿No? Daniel, yo te quería volver a un tema que recién estábamos hablando antes, que tiene que ver con el transporte de Montevideo, porque bueno, este fin de semana, este sábado, comenzaron a regir los nuevos precios, ¿no? ¿Es el boleto más caro de la región? ¿Hay una queja sobre eso? Y el precio y la accesibilidad. Sobre todo, además, la frecuencia en las noches. Bueno, ahí tenemos Son muchas cosas. No, ahí tenemos varias cuestiones. Primero, en términos de accesibilidad. Nosotros hemos transmitido innumerables veces que no podemos tener personas que puedan trasladarse de una punta a otra de Montevideo y otras personas que apenas puedan salir de su barrio, por una cuestión de accesibilidad, y eso es un problema. Segundo, hemos recibido varios reclamos y varios asuntos en términos de la accesibilidad y el uso de las rampas en varias unidades. Y hay una preocupación que nosotros trasladamos, si bien las nuevas unidades más modernas, digamos, son de piso bajo, hay otras que tienen que bajar mecánicamente las rampas y ahí hay alguna preocupación. Segunda cuestión que nos parece importante, hay barrios que a veces con algunas medidas quedan sin transporte y ahí hay que pensar alguna cuestión. Por ejemplo, recuerdo mucho los reclamos por la línea 405 cuando ha habido alguna dificultad. Cuando se para la 405 se para la vida de decenas de miles de personas. Cuando en algunas zonas particulares se toma la decisión de no avanzar en una línea, son decenas de miles de personas. Sí, de no ingresar a algún barrio por algún... Exacto. Pero cuando nosotros vamos a La Colorada, en un programa que tenemos de la Defensoría en tu barrio, hemos ido a más de 30 barrios en este año, si vamos a La Colorada y nos reclaman que los gurises que viven en La Colorada no llegan nunca a tiempo a la escuela y al liceo, porque efectivamente el ómnibus sale a la hora que empieza la escuela y el liceo, es un problema. Y esto pasa en la mañana, pasa al mediodía y pasa en el regreso. Entonces ahí hay que repensar algunas formas de los horarios, hay que asumir que naturalmente van a haber cambios estructurales y yo soy optimista en términos que estos cambios estructurales en los grandes troncales pueden generar una mejora de servicios en la periferia de los troncales. También somos optimistas y se lo hemos planteado a la Intendencia el periodo pasado, en recién acabando de asumir, debiéramos de pensar también el papel del tren en esa troncal que viene desde Canelones hasta el centro de la ciudad, casi que a 20 metros de cada una de las avenidas que hay. Podríamos aprovechar eso es ir como mucho para adelante. Es bastante. ¿Qué pasa con el precio del boleto? El precio del boleto, ahí hay que asumir que hay algunas ecuaciones, digamos, que se asumieron previamente y se está cumpliendo con esa ecuación. Nosotros creemos que para el servicio que se brinda es caro, efectivamente, pero también tenemos que asumir que hay que repensar todo el sistema. Es probable que si nosotros tuviéramos más usuarios del transporte público, bueno, esas ecuaciones podrían cambiar. Ahora, para que haya más usuarios del transporte público, efectivamente tiene que haber un transporte público mejor, claro, que ha venido mejorando en términos de las unidades, pero el transporte público tiene que ser más veloz, no puede ser cada vez más lento. De hecho, si uno mira los escritos o las revistas de 1930 o de alguna de esas décadas, estamos a la misma velocidad. Y eso es un problema, en realidad. Entonces, si el servicio no es bueno, alguien va a asumir naturalmente utilizar otras formas de transporte. Creo que hay que estimular mucho más el transporte público, pero estimular el transporte público implica mejorarlo, naturalmente. Daniel Arbulo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, cuando te reciba la Junta veremos el resultado. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros ahora vamos con otros temas. Los museos que dependen de la Intendencia de Montevideo comenzaron a ser exhibidos en los principales aeropuertos latinoamericanos mediante un compendio con el proyecto de arte digital Volarte.
La Intendencia de Montevideo firmó un convenio de 2 años de duración con el proyecto de arte digital Volarte para la exhibición de las obras de sus museos en distintos aeropuertos internacionales de América Latina y en el de Miami en Estados Unidos. La iniciativa apunta a un público potencial de 500 millones de personas que transitan por las terminales aéreas de la región cada año, funcionando también como un llamador turístico, además de difusor de la cultura uruguaya. Las obras son exhibidas digitalmente en pantallas LED 360 de última generación, sin que esto genere un costo extra para la comuna, e irán rotando periódicamente mientras dure el convenio. El 19 de junio debutó en el proyecto el Museo Juan Manuel Blanes, en su caso en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Colombia, reconocido como el mejor aeropuerto de Sudamérica. Paola Bahamón Forero, directora de Alianzas Estratégicas de Volarte, destacó que el proyecto tiende puentes culturales entre los países, Colombia y Uruguay en este caso. Inaugurado en 1930, el Museo Juan Manuel Blanes rinde homenaje al centenario de la independencia de Uruguay y al nacimiento del pintor nacional Juan Manuel Blanes. Ubicado en el barrio Prado de Montevideo, el edificio original fue adquirido y ampliado por el gobierno comunal para albergar un vasto acervo artístico con más de 4.000 obras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está abriendo varios frentes con México y con la Unión Europea porque anunció que va a incorporar aranceles, subir aranceles 30%. El mandatario estadounidense remitió cartas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde explica la posición de Washington. Además, este lunes, Trump recibirá al secretario general de la OTAN, donde se esperan nuevas sanciones para Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este fin de semana que impondrá aranceles de 30% a los productos procedentes de México. En una carta enviada a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que la medida entrará en vigor a partir del 1 de agosto. En la misiva dirigida a Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos recordó que impuso aranceles a México con el fin de abordar la crisis del fentanilo en nuestra nación, que es causada en parte por la ineficacia de México para detener a los cárteles, quienes están compuestos por las personas más despreciables que hayan pisado la tierra, enfatizó el mandatario estadounidense. Además, advirtió que si por alguna razón decide aumentar sus aranceles, entonces cualquier tarifa que elija para aumentarlos será al 30% que cobramos. Por otro lado, el mandatario también anunció que a partir del 1 de agosto aumentará al 30% los aranceles a la Unión Europea. Lo hizo en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que indicó que Washington seguirá comerciando con la Unión Europea, pero solo bajo condiciones equilibradas y justas. La administración presidencial indicó que la cifra del 30% es mucho menor de lo que se necesita para eliminar la disparidad del déficit comercial que Estados Unidos tiene con el bloque europeo. En cuanto a la situación de Europa, el presidente Trump recibirá este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y se espera que se anuncie un endurecimiento de la política hacia Moscú con nuevas sanciones para Rusia y un acuerdo para suministrar armas a Ucrania mediante la Alianza Atlántica. Y hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 horas, a las 18:30. Y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien, buena jornada.